¿Qué pasa cuando un gobierno intenta una reforma que pretende ser histórica, pero el resultado es un decreto que parece acelerar una crisis? Bueno, hoy analizamos a fondo el Decreto Supremo 5503. Somos el equipo de Gómez García, consultora de inteligencia económica. Y la conclusión de nuestro reporte sobre el DS 5503 es, para ser directos, contundente. Y estas palabras, desde nuestra perspectiva, no son una exageración. Creemos que definen con una precisión casi quirúrgica el núcleo del problema, una serie de decisiones que están llevando al país por un camino muy, pero muy peligroso. Empecemos por lo que llamamos el fin de la tregua. Seamos claros, este decreto no es una reforma. Según nuestro análisis, es el punto de quiebre. El momento que termina con cualquier periodo de gracia para el gobierno y pisa a fondo el acelerador de una crisis que ya estaba en marcha. El contraste es brutal. Por un lado, la ambición, casi el sueño, de emular una reforma que cambió la historia del país. Por el otro, la cruda realidad. Un paquete de medidas que, lejos de ordenar, expone un caos preocupante. La historia juzgará, claro, pero los datos de hoy hablan por sí solos. Ahora la pregunta es, ¿de dónde viene este fallo? El análisis que proponemos sostiene que el problema no empezó con la firma del decreto. No, esto viene de mucho más atrás, del origen mismo de una victoria que no tenía un plan. Esta es la tesis central del análisis político. La llamada victoria imposible fue en esencia un triunfo de imagen, pero sin un proyecto real detrás. Se ganó la elección, sí, pero parece que no se sabía muy bien qué hacer con el poder al día siguiente. Y las consecuencias, por supuesto, están a la vista. Sin un plan creíble, el capital político inicial se quema en una norma que no soluciona nada. Toda esa teatralidad de la campaña se choca de frente contra el muro de la realidad fiscal. La metáfora es dura, pero potente. El traje de estadista simplemente queda muy grande. Bien, pasemos ahora del fallo político al error técnico, que es quizás el más grave de todos. Porque la lógica es simple. Si el diagnóstico de la enfermedad está equivocado, la medicina que se aplica no cura, se convierte en veneno. Nuestro reporte identifica un error de concepto que es fatal. Se está pensando con la lógica de un auditor. Cuadrar las cajas, revisar el pasado, buscar el centavo perdido. Pero una crisis de esta magnitud exige la lógica de un economista, gestionar el futuro, crear confianza y, sobre todo, evitar que la moneda muera. Y aquí está el meollo del asunto. Se está aplicando burocracia a un problema que es de confianza. Se cree que con más controles y más revisiones se va a resolver algo, cuando la verdadera batalla se libra en las expectativas de la gente y en la cantidad de dinero sin respaldo que se inyecta en la economía. Y todo esto nos lleva, lamentablemente, a la conclusión más grave del informe, una que evoca el peor recuerdo económico del país, la posibilidad muy real de estar repitiendo la historia. El mecanismo es casi un manual, una receta para el desastre. Paso 1. El déficit se financia imprimiendo dinero, lo que pulveriza su valor. Paso 2. Como consecuencia, el tipo de cambio paralelo se dispara sin control. Y paso 3. Los productos empiezan a desaparecer por los controles y la falta de divisas. Esto no es una opinión, es economía básica. Este periodo histórico resuena como una advertencia muy seria, y según nuestro análisis, las similitudes en la gestión económica actual son de verdad escalofriantes. Se están replicando las condiciones de una de las peores crisis que ha vivido el país. La conclusión del informe, por eso, no es ideológica, es matemática. Cuando se combinan estos factores, el resultado es inevitable, una hiperinflación. Una espiral donde los precios suben sin parar y el dinero en el bolsillo se convierte, literalmente, en papel sin valor. Así llegamos al veredicto final. Después de todo este análisis, ¿qué es realmente el Decreto Supremo 5053? Y el veredicto es definitivo. Lejos de ser un plan para salvar la economía, este decreto se interpreta como una admisión de derrota. Es la prueba de que no se tiene la capacidad ni las herramientas para enfrentar la crisis. Es en esencia rendirse antes de dar la batalla correcta. Quedan entonces estas preguntas en el aire, preguntas para la reflexión. ¿Es esto un plan de salvataje o un acta de rendición? Y la más importante, ¿se dirige el país a repetir su peor trauma económico? El análisis es severo, sí, pero se basa en evidencia. La respuesta a estas preguntas podría definir el futuro de todos.